Tú eres mi hijo amado. Estábamos hablando de una palabra griega que es tecnón, es un niño pequeño. Pero huyos es un niño maduro hasta el punto de llegar a recibir la herencia. Herencia del Padre. La herencia del Padre. Es como en este tiempo. Un niño pequeño, si se le deja una gran suma de dinero, no se le puede dar a un niño de 5 años, de 4 años. Cuando su padre le deja una gran herencia, hermano, no se le puede dar ni soltar al niño todavía la herencia porque es un niño. Es muy peligroso. Tiene que llegar a cierta madurez para que reciba esa bendición. Porque toda bendición tiene un peso de responsabilidad y hay pesos que los niños no lo pueden soportar. Pero aquí le decía, huyos, es un hijo del que puede llegar a ser tan maduro para recibir la herencia. La herencia. Hebreos 5, 7 al 8 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Aunque era hijo, la palabra hijo aquí mismo está refiriendo en el griego, ¿verdad?, a una palabra específica. La palabra huyos es un hijo maduro, pero mi hermano, en el hebreo lo vamos a entender. En el hebreo, hermano, la palabra para que se tradujo como huyos al griego es la palabra Ben Elohim, hijo de Dios. Ben Elohim. Un Ben Elohim tiene que ver con ministerio. Un hijo de Dios era... Ese título se le daba a los reyes, a los sumos sacerdotes, a los jueces de Israel y a los sabios de la asamblea, los 70 sabios que estuvieron con Moisés. Ese mismo título se le da a los ángeles. Ese título es un título ministerial. A Jesús en una ocasión lo quisieron apedrear. No porque, como alguien dijo por allí, ¿verdad? Porque él estaba diciendo que era hijo de Dios y eso era una blasfemia para ellos. No se está refiriendo a eso. Sino que simplemente para ellos, Jesús no había sido aprobado por la gran asamblea, por el Sanedrín, por los mayores. Y no había sido ungido para tener una posición de un sabio, de un ministerio, por así decirlo. No había sido aprobado por ellos. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Jesús sí fue aprobado, y fue aprobado en el desierto. Así que la palabra hijo, Ben Elohim, hijo, se está refiriendo y tiene que ver con el ministerio. Esta palabra le decía que se le daba a los ministerios del Antiguo Testamento y a los jueces, a los sabios. Jesús fue visto y reconocido como un rabino, como un maestro, pero no como un jaján, como un sabio. Sin embargo, Jesús sí era un sabio. Y está profetizado por David. David dice en la profecía, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La palabra allí se está refiriendo a esto mismo. Ben Elohim. Ben Elohim. Se está refiriendo de él mismo y se está refiriendo a Cristo. Ben Elohim, y tiene que ver con ministerio. Fíjese lo que dice allí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y es la prueba en el desierto. Jesús pasó, ¿verdad?, esta prueba. Le decía que prueba tiene una pequeña diferencia con tentación. Sin embargo, la tentación, la mayoría de veces se presenta en medio de la prueba. Porque decimos, bueno, la prueba viene de Dios, con el propósito de crecer, pero la tentación viene del Hasatán, con el propósito de destruir a la persona y de frenarlo. En las cosas de Dios, en sentido espiritual no es así. Aún el adversario, la adversidad, y lo vamos a hablar más adelante en lo que es la identidad. La adversidad, mi hermano, adversario, la palabra adversario es la misma palabra Satán. Significa adversario. Y la adversidad Dios la permite, hermano, para que nosotros crezcamos. La adversidad es lo que nosotros llamamos prueba. Y eso es la tentación. Fíjese bien,
¿Por qué? Porque Jesús fue al Jordán y fue bautizado por el Espíritu Santo. Y él ya tenía conocimiento, era todo sabiduría. Mi hermano tenía sabiduría, mucho conocimiento. Fue al Jordán, vino el Espíritu Santo, se abrió el cielo, dijo: este es mi hijo amado. Fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Ya era bautizado, ya estaba ungido, ya tenía conocimiento. Hay personas que dicen: ya fui a un instituto, a una universidad teológica, ya me voy al ministerio, y después regresan cabizbajos. No basta con el conocimiento. Jesús ya tenía el conocimiento, ya tenía sabiduría, ya tenía el bautismo en el Espíritu Santo, ya tenía la unción, pero ahora tenía que ser aprobado por Dios en el desierto. Y ese test final, ese test en el desierto, no es aprobado directamente por el Padre, sino aprobado por Hasatán, por el mismo adversario, por la adversidad. Por eso el desierto es símbolo de la prueba, que es una adversidad. Y allí a quien Dios va a utilizar es a una serpiente que le haga el test a la persona. Antes de entrar a un ministerio, siempre va a tener que pasar por estas pruebas que Jesús pasó. La primera de ellas es la prueba del apetito y la prueba de la autogratificación. Ustedes saben que hay personas que comenzaron bien en el ministerio, pero hoy en día, hermanos, se quieren beneficiar de los dones que Dios les dieron. De los dones que Dios les dio. De la bendición que Dios les dio. Le quieren sacar provecho para ganancia propia, para ganancia. A veces hay problemas y a veces no se ve aparentemente la bendición, mi hermano. Y por eso hay personas que buscan beneficiarse. Eso se llama autogratificarse, autogratificación. Es el Hasatán el que tenta a las personas. Hay personas que hoy en día están vendiendo los dones, están vendiendo la sanidad, están vendiendo los milagros, pidiendo una suma de dinero, hermano. Y eso es un problema del Hasatán. Están pidiendo una suma de dinero y eso es una tentación que viene del Hasatán. La prueba del apetito y la autogratificación. Hay personas que están buscando beneficiarse de lo que Dios les ha dado. Se están autogratificando. Están llenando sus necesidades con el ministerio. Hay personas que están pendientes solamente de la ofrenda. Hay personas que están pendientes y el siervo de Dios es digno de su salario. Hermano, claro que sí. Pero estoy refiriéndome a personas que solamente están pensando en la ofrenda. Esos ya no son ministros de Dios. Esos son personas que se desviaron porque el Hasatán los tentó y fueron aprobados por el hombre, pero no fueron aprobados por Dios en el desierto. En el desierto es el Hasatán que tenta a las personas, que les hace el test final a las personas. Y si la persona contesta conforme a la palabra de Dios, entonces es aprobado, si no, no. Y hoy en día hay muchas personas en el ministerio, aprobado por los hombres, pero no aprobado por Dios. Jesús ya tenía la unción, ya tenía la sabiduría, ya tenía el bautismo, pero ahora tenía que ser aprobado por Dios en el desierto. Y a quien utilice es a la serpiente. Y la serpiente lo que le dice es: si eres hijo de Dios. Un ataque a la identidad de los hijos de Dios. La identidad de los hijos aprobados. Aprobados es el que logra pasar la prueba, el que responde bien con la palabra en medio de la adversidad. En medio del Hasatán es la adversidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso es un paralelo que existe en Juan capítulo 6, del verso 30 en adelante. Hermanos, donde hubo un grupo de personas que lo siguieron, andaban detrás de los panes y de los peces, después de que vieron que Jesús hizo el milagro de los panes y de los peces. Y le dio de comer a miles de personas. Andaban detrás de él. Jesús sabía por qué lo andaban siguiendo. Pero ellos le dijeron: no, danos aquí una señal para que nosotros te creamos.
Porque nuestros padres dieron de comer en el desierto, porque está escrito, pan del cielo les dio a comer. Se estaba refiriendo al maná. Al maná, pan del cielo. ¿Qué señal nos haces tú para que te creamos? Estaba siendo tentado el Señor. Asimismo, allí directamente, en medio de la adversidad, en el desierto, donde Jesús está pasando la prueba para ser el hijo aprobado en un ministerio. Por eso le decía con anterioridad, Jesús fue reconocido como un maestro, como un rabí, pero no como un jaján, como un sabio. No como un Ben Elohim, que tiene que ver con el ministerio. ¿Por qué? Porque dijeron, no, la gran asamblea no lo ha aprobado. Y por eso lo apedrearon una vez, porque decían que él era un Ben Elohim. No, tú no has sido aprobado por la gran asamblea. Tú no has sido aprobado por el Sanedrín. No fue aprobado por los hombres, pero sí fue aprobado por Dios en el desierto, aunque nadie lo estaba viendo allí, pero allí fue aprobado. Y el Hasatán, la adversidad, le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres un Ben Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero qué bueno, mi hermano, Jesús no le costaba nada convertir piedras en pan. Pero aquí el que él hubiese convertido la piedra en pan significaba utilizar el poder de Dios para su propio beneficio, para su propio deseo, para sus propias necesidades. Por eso es la prueba de la autogratificación. Me voy a beneficiar con el poder de Dios, me voy a beneficiar a mí mismo. No. El poder de Dios no es para beneficio de uno, sino para beneficio de los demás. Sino para beneficio de su obra, para que otras personas conozcan a Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Cristo a quien has enviado. Pero hay personas que se están autogratificando con lo que Dios les ha dado. La prueba de la autogratificación. Y aquí, si Jesús cedía a esa tentación, mi hermano, estaría utilizando el poder de Dios, convirtiendo una piedra en pan, para su propio beneficio, para su propio cuerpo, para su propia necesidad, para autogratificarse. Jesús le dijo, escrito está, la palabra, el conocimiento de la palabra. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El dabar del Padre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le estaba citando Deuteronomio 8:3. De toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda prueba. La prueba del orgullo y de la fama. Mateo 5:7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Ben Elohim, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Para que no tropieces con... Le está citando, mi hermano, le está citando el Salmo 91, el verso 11 en adelante. Es que el enemigo conoce la palabra. El enemigo conoce la palabra, no por revelación, no por amor a Dios, hermano, no por revelación ni inspiración, sino no por el estudio de la palabra. Porque si una persona tiene amor a Dios, va a estudiar la palabra. No por la búsqueda intensa de la presencia de Dios, es decir, no por revelación, sino más bien por viejo. O sea, Satanás no sabe por sabio, sino por viejo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estudiar la historia para entender a los profetas, para entender a los patriarcas, para entender a Abraham, a Jacob, a Isaac, para entender a Moisés, para entender a Elías, para entender a David, para entender a los siervos de Dios. Tenemos que irnos a la historia bíblica, investigar y aprender de esa historia bíblica, mi hermano. Pero el enemigo no es así. El enemigo no tiene que investigar absolutamente nada porque él estuvo allí. Él fue el que tentó a David, él fue el que tentó a Abraham, él fue el que tentó a Moisés. Por eso el enemigo no sabe por sabio, sino por viejo.
Y allí en la prueba de la autogratificación, en medio de la adversidad del Hasatán, la adversidad, la prueba del orgullo y de la fama. Si eres hijo de Dios, échate abajo, le dijo, en un pináculo alto del templo. El diablo le había llevado a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Le está citando la palabra. ¿Sabe usted de que muchos habían enseñado en tiempo antiguo de que el Mesías se iba a parar sobre ese pináculo del templo? Y aunque nosotros entendemos de que esas tentaciones en medio de la prueba, en la adversidad, mi hermano, fue una batalla espiritual, no una batalla física. Pero lo que es en el mundo espiritual se da a luz en el mundo físico. Todo en el mundo espiritual se da a luz lo que viene en el mundo físico. Eso el Hasatán le dice, si eres el hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Porque habían enseñado de que allí se iba a manifestar el Mesías de Israel. Allí se reunía mucha gente enfrente de ese pináculo para pedirle al Señor ciertas peticiones. Se postraban, adoraban a Dios, esperando la llegada del Mesías. Y si Jesús hubiese lanzado, mi hermano, hubiese tentado, por eso es una tentación, hubiese tentado al Padre a mover ángeles sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque si un verdadero padre ama a sus hijos, no quiere que le pase nada malo, mi hermano. Un padre que es irresponsable no le importa. Que aprenda allí, ¿verdad? Que si se rompe, si se golpea, si se rompe la boca, ¿verdad? No le importa. Pero si un hijo, aunque esté desobedeciendo, mi hermano, se tira de un lugar y usted le dice cuando está pequeñito, la obediencia se aprende, no es de la noche a la mañana. Aprender es un proceso. Y por eso dice que Jesús, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. Y no porque era rebelde, mi hermano, sino porque en jerarquía él era el hijo de Dios. Y en el cielo está acostumbrado como el dabar de Dios, la palabra viviente, el verbo de la vida, mi hermano, a ser obedecido y no a obedecer. Sin embargo, Jesús como siervo de Dios tuvo que aprender obediencia, a hacer las cosas que ya se estaban dichas por la ley. Y que mucha gente se reunía en ese lugar a esperar al Mesías. Y si él hubiese cedido a la tentación, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque Cristo está, a sus ángeles mandará y en las manos te llevarán para que tu pie no tropece. Si él se hubiese lanzado y gente está orando en ese lugar, y lo hubiesen visto, mi hermano, descender en brazos de ángeles. Ya sea que los ángeles sean visibles o invisibles, mi hermano, pero que lentamente hubiese descendido de las alturas sin hacerse ningún daño. Inmediatamente la gente que hubiese caído postrada, lo hubiese recibido como el Mesías, hubiesen creído en él. Sin embargo, a Jesús le convenía que creyeran en él, no para beneficio propio, sino para beneficio de la gente, para que la gente lo conozca y sean salvos. Pero si lo hubiesen hecho en ese momento, si lo hubiesen reconocido como Mesías, por eso es una batalla espiritual, si lo hubiesen reconocido como el Mesías, hermano, no hubiesen sido salvos. Hubiesen creído en él, pero no por medio de la fe. Hubiesen creído en él, pero no por medio no hubiesen sido salvos, porque sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecado. Lo que el Hasatán lo está tentando y lo que le está queriendo decir es: no es necesario que tú vayas a ser sacrificado en la cruz. No es necesario que mueras por el pecado de esta gente. No es necesario que derrames tu sangre y que vayas a la cruz. No es necesario. Tú puedes cumplir el propósito. Tú puedes cumplir el propósito divino sin necesidad de pasar por el proceso. Tú puedes cumplir el propósito divino sin necesidad de formar carácter. Tú puedes cumplir el propósito divino sin necesidad de ir a la cruz. Esa era la tentación al hijo.
Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué razón? Porque si Jesús se hubiese lanzado, hubiese tentado al Padre a mover ángeles sin su consentimiento. Pero Jesús le respondió, escrito está la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Le estaba citando Deuteronomio 6:16. Hay muchas personas que caen, mi hermano, en la tentación de la fama y se llenan de orgullo, mi hermano. Hay personas que quieren un rating. ¿Sabe por qué yo no quería, hermano? Y me estaban diciendo desde hace años, hermano, ¿por qué no enseña? ¿Por qué no predica? ¿Por qué no escribe a través de las redes? Y yo verdad, ni tan siquiera sé utilizar estos medios, ¿verdad? Y gracias a Dios por mi esposa que me está ayudando. Pero yo no lo quería hacer, mi hermano, ¿verdad? Porque no estoy muy familiarizado con esto, ¿verdad? Pero lo hicimos en este tiempo de crisis, mi hermano, porque entiendo que la palabra de Dios debe de llegar a las casas, ¿verdad? Hoy que no nos estamos congregando. Ya pronto, primero Dios, va a pasar todo esto, ¿verdad? Y nos vamos a congregar y vamos a estar todos juntos, mi hermano. Y vamos a escuchar siempre palabra del Señor. Amén. Pero hay personas de que abren, hermano, una página, abren un canal o un medio, ¿verdad? Como este, simplemente para ser reconocidos. Para ser reconocidos, para que la gente los vea. Hermano, es la prueba del orgullo y de la fama. Hay gente que se llena de orgullo. Hay gente, mi hermano, que quieren ser bien reconocidos. Hay gente de que se visualizan visitando las naciones, no porque aman al pueblo y la necesidad del pueblo, no porque se identifican con la necesidad de la gente, sino simplemente porque quieren ser reconocidos. No es malo, hermano, soñar con hablar delante de una gran multitud, no es malo. Lo malo es, hermano, con qué actitud se hace, ¿verdad? La intención del corazón. Y Dios escudriña y pesa cada corazón. Así que, mi hermano, otra prueba fue la prueba de la codicia del poder. Hay gente que está sediento del poder. Mateo 4:8-11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le respondió con la palabra. Pero cuando el enemigo le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, era casi la misma tentación y tiene un paralelo, mi hermano, con Juan capítulo 6, el verso 15, ¿verdad? Donde hubo un grupo de personas que le quisieron hacer rey a la fuerza. Le quisieron agarrar a la fuerza, dice, y allí aparece la palabra rapto, ¿verdad? Como se ha traducido para muchas personas. O arrebatamiento, harpazo, le quisieron agarrar a la fuerza y llevárselo, mi hermano, y hacerlo rey por la fuerza. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Huyó al desierto y se metió en la presencia del Padre, porque él sabía que eso era una tentación. Hay personas hoy en día, mi hermano, de que están buscando posiciones de poder, posiciones de gobierno, mi hermano, no porque venga de Dios, sino porque el Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal, les está pidiendo ser reconocidos y tienen una sed de posición de poder. Así que cada persona debe de evaluarse cada vez que desea una posición, aún en las cosas de Dios. ¿Con qué intención nosotros queremos hacer eso? ¿Verdad? Debemos de evaluar y pesar aún nosotros mismos, juzgar nuestro propio corazón. Amén. No es malo desear una posición de gobierno. Lo malo es la intención del corazón. ¿Con qué intención se hace? ¿Verdad? La prueba de la codicia del poder. Jesús le respondió al enemigo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero estamos hablando en el contexto de hijos. Estas tres pruebas, tres tentaciones, fueron un ataque directo a la identidad del Hijo de Dios. Y cada vez que una persona anhela ministerio, mi hermano, un ministerio aprobado por Dios, un ministerio verdadero, siempre, antes de llegar al ministerio y a la posición de ese ministerio, siempre se enfrenta a esas tres pruebas.
Número uno, la prueba de la autogratificación. No te autogratifiques. No busques beneficiarte con lo que Dios te da. Número dos, la prueba del orgullo y de la fama. Que el corazón nunca se enorgullezca, que el corazón nunca busque lo suyo, que el corazón nunca busque ser reconocido. El orgullo y la fama es lo que está destruyendo a mucha gente hoy en día. El orgullo y la fama es el mismo carácter del Hasatán en el ser humano. Número uno, la autogratificación. Dos, el orgullo y la fama. Y número tres, la codicia del poder. Siempre que una persona va a ascender al ministerio, siempre el Hasatán en la adversidad, en la prueba, siempre le presenta esas tres tentaciones. Y para ser calificado por Dios, la persona calificada por Dios es aquel que responde con la palabra de Dios. No con lo que usted cree. No con lo que usted siente. No, sino con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. El Señor las 3 veces arremetió y contestó con la palabra de Dios. Pero estamos hablando que estas 3 tentaciones, esas 3 tentaciones eran un ataque directo a la identidad del Hijo de Dios. Del Ben Elohim, que tiene que ver con ministerio. De un hijo maduro. Un hijo maduro que es el aprobado para recibir la herencia del Padre. Fíjese bien, ¿por qué mucha gente pide y pide y no recibe? Pero muchas veces pide y pide, no es porque tenga que ver con uno de los obstáculos de la oración, no es porque esté en pecado, no es porque tenga falta de fe, no es porque pide mal, tampoco es, mi hermano, porque trata mal a su cónyuge, ¿verdad? Sino que simplemente es porque es un niño. Le decía de que depende de lo que usted esté pidiendo. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Jesús. La pregunta, y lo vuelvo a repetir, es ¿por qué no la hemos recibido? Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La pregunta es ¿por qué muchas personas no la han recibido? Simple. Aquí está la respuesta. Gálatas 4:1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es un niño, es como la ley hoy en día acá. Si una persona le deja una gran suma de dinero a su hijo pequeño de 4 o de 5 años, una gran suma de dinero, el niño no puede administrar esa suma de dinero, mi hermano. Una mansión no puede administrar con todo eso. Así que va a estar bajo el cuidado de otras personas hasta un cierto momento, hasta cierta madurez. ¿Verdad? Yo creo que antes era así, no sé ahora, pero la ley decía, ¿verdad?, de que una herencia grande no se le puede dar a un hijo pequeño hasta que cumpliese los 18 años. 18 años de edad. Cuando ya llega a una cierta madurez, entonces, en el sentido espiritual, cuando es un tecnón, no puede recibir la bendición, no puede recibir lo que está pidiendo hasta que llegue a ser un mullo. Depende de la bendición que esté pidiendo. ¿Por qué? Porque al niño el Hasatán puede ganar ventaja y lo puede engañar. Porque el niño no tiene conocimiento para juzgar las cosas. Y si se le deja una gran suma de dinero, un gran cheque, ¿verdad? Y de pronto el Hasatán, lo estoy figurando, el Hasatán le dice, mira, aquí están estos dulces, aquí está esta bicicleta, aquí están estos juguetes, lo que a ti más te gusta. Mira, dame ese cheque. No entiende la gran suma que está escrita en esa herencia, mi hermano. Y él va a preferir los juguetes y el dulce en lugar de la herencia. Le decía que toda bendición tiene un peso de responsabilidad en lo que es la administración de esa bendición. Y hay pesos. Si usted le pone 100 libras a un niño de 4 años, no lo puede soportar.
No lo puede soportar. Es un peso demasiado fuerte que lo va a agotar si tiene 10 años. Lo va a agotar muy rápidamente si tiene, no sé, 12 años. Lo va a agotar, lo va a debilitar y lo va a botar. Lo va a hacer caer. Y el Satán hace eso. Muchas veces hace negocios con la gente. Mira, te cambio la gloria. La gloria del cielo por la gloria terrenal. Te la cambio. Te la cambio. Y hay gente que prefiere la gloria terrenal. Vamos a hablar más adelante en lo que es la identidad de gloria versus gloria, ¿verdad? La gloria versus la gloria. Amén, hermano. La razón por la que muchas personas muchas veces no han recibido la contestación a su oración simplemente es porque entre tanto que el heredero puede ser que sea un hijo de un rey y va a heredar grandes cosas en Dios. Puede ser que sea un heredero de una bendición pero tan poderosa. Pero mientras tanto que el heredero es un niño, en nada es diferente del esclavo, aunque sea señor de todo. Pero como él no sabe que es el señor de todo, como un príncipe, como él no sabe que toda esa herencia le pertenece a él, puede ser engañado por el enemigo. ¿Por qué? Porque es un niño. Por tanto, ¿verdad? Dios nos llama a la madurez espiritual. Porque entre tanto que el heredero es un niño, en nada es diferente del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había conseguido un nivel de madurez increíble, mi hermano. Un nivel de madurez. Y él dice que cuando éramos niños, dice, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay muchas personas que utilizan esto sin entendimiento, ¿verdad? Para decir de que la ley es mala. Mi hermano, mucho cuidado con eso. La ley de Dios Dios nos dejó la ley para que aprendiéramos a vivir en justicia. No puede haber justicia si no hay ley. No puede haber justicia si no hay ley. En otra ocasión vamos a hablar de la ley, ¿verdad? Pero hay personas que se confunden, así como cuando dice de que Cristo nos liberó de la maldición de la ley. No es que nos liberó de la ley, no. Número uno, los gentiles no tenían ley. Se está refiriendo a que la ley trae un castigo al pecador. No que la ley sea la maldición, sino el pecado que practicó la persona. Trae un castigo. Es como hoy en día, la ley de aquí abajo, aunque sea imperfecta, es parecido en esto, que si una persona se pasa unas cuantas luces, va a tener que pagar un ticket. Va a tener que responder ante la ley. Va a tener que ser llevado a corte. La ley lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque él traspasó la ley. No que la ley sea mala, sino que la persona, como hoy en día, el ladrón, el asesino, el homicida, mi hermano, tiene que responder ante la ley. Y hoy en día hay personas que están en la cárcel, están bajo el peso de la ley. Y aquí en Gálatas 4, 1 al 7, en el verso 4, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley se está refiriendo a que estaba debajo de la autoridad de la ley. Es decir, bajo el sometimiento de la ley. Es decir, en obediencia a la ley. Porque si usted lee Lucas, va a ver que María y que José guardaban la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, bajo la ley. Pero esto, cuando dice que redimiese a los que estaban bajo la ley, se está refiriendo ya a otro tipo de bajo
bajo, la palabra bajo aquí, ya es bajo el sometimiento, no de obediencia a la ley, sino bajo el sometimiento de que la persona que ha faltado a la ley, el ladrón y el asesino, está hoy en día debajo de la ley, debajo del peso de la ley y está pagando una condena. Hay personas que están en la cárcel, hermano, y por eso necesitan ser redimidos. Hoy en día hay cárceles espirituales y hay muchas personas que necesitan ser redimidos. Y Jesús vino para eso, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, pero no bajo el sometimiento de la obediencia de la ley, sino más bien bajo el peso de la ley. ¿Verdad? Para que se entienda. Porque hay muchas personas que están torciendo esto al no saber a qué se está refiriendo. Para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción de hijos. Le decía de que un hijo, cuando se adopta en la cultura hebrea, es con el propósito que llegue a ser tan maduro y que llegue a ser tan bendecido, tan como el hijo genético, de manera que pueda recibir la herencia misma. La misma herencia y los mismos beneficios de un hijo legítimo. Y por cuanto soy hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. La palabra heredero, hermano, aquí la palabra heredero es kleronomos, de la doble porción, la bendición del primogénito. Jesús en nosotros. Kleronomos. En hebreo, ¿verdad? Sabemos de que no es a la persona que le caiga la suerte. En el hebreo es a los hijos aprobados y legítimos. Es a los hijos maduros. ¿Quién es un hijo maduro? Vea cómo habla, cómo piensa y cómo juzga las cosas. ¿Quién es un hijo maduro? El que recibe el conocimiento y lo hace. El hombre sabio. ¿A qué compararé el hombre que escucha mis palabras y las hace? La compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y tormentas y no lo movieron porque estaba fundado sobre la roca. Así que, mi hermano, ¿quién es un hijo maduro? Hay personas que están pidiendo por una bendición. Hay personas que están orando y no han recibido la bendición de Dios. No porque Dios no se las quiera dar. Dios se las quiere dar. Dios quiere soltar la bendición sobre cada uno de sus hijos e hijas. Pero aún muchas personas no han recibido la bendición de Dios simplemente porque no han de poder con el nivel de responsabilidad que demanda esa bendición que están pidiendo. Se necesita madurez espiritual para recibir un nivel de bendición. Porque en tanto que el heredero sea un niño, en nada es diferente de un esclavo. Hay personas que viven como esclavos. Tienen una mentalidad de esclavo. Caminan como esclavos. Todo lo minimizan. Hermano, ¿por qué? Porque son niños espirituales. Hay personas, hermanos, que todo lo ven pequeño. Hay personas que solamente se conforman con que Cristo te ama. Lechita espiritual. Leche espiritual. Pero cuando viene la vianda, se atragantan, hermano. Todavía no están capacitados para recibir una palabra sólida. Se confunden. Nosotros no hemos sido llamados a ser inmaduros, sino niños, pero no a quedarnos como niños, sino que a que vayamos creciendo en la gracia, como dijo Pedro, ¿verdad? Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que vayamos creciendo, mi hermano, en la palabra de Dios y en obediencia a esa palabra. De esa manera tendremos acceso a más bendiciones. Hay personas que están pidiendo en la oración por algo que no lo han recibido, no porque Dios no se los quiera dar, sino porque todavía no están preparados para recibir esa bendición. Así que Dios nos está llamando a un crecimiento espiritual. Dios nos está llamando a que maduremos. Dios nos está llamando a que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios.
¿verdad? Esto es los hijos aprobados. La identidad de los hijos aprobados, hermano, hijos aprobados, los que pasan por la prueba y contestan conforme al conocimiento. La obediencia Dios la pide en los momentos de la prueba y de adversidad. Donde el Hasatán es el que está haciendo el test en medio de la prueba. Donde el Hasatán se presenta con la tentación de la autogratificación, el orgullo, la fama, la sed del poder, que Dios haga esto. Y Jesús en el desierto no venció como hijo de Dios, venció como un hombre. Para que hoy en día nadie diga, no, es que él era el hijo de Dios. No, él venció no como el hijo de Dios, él venció como un hombre. Como un hombre. Eso nos indica que todos podemos vencer en medio de la adversidad, donde el Hasatán se presenta tentando. Todos podemos vencer y de esa manera ser más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando usted pasa una prueba de la manera correcta, obedeciendo la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra, mi hermano, y cuando usted contesta conforme a la palabra de Dios en medio de la adversidad, al Hasatán y a la tentación en medio de la prueba, entonces usted va teniendo un nivel de crecimiento, un nivel de madurez. Pasa otra prueba, hermano, es como un test, ¿verdad? En un salón de clase. Cada vez que usted pasa un test en un salón de clase es con el propósito de llevarlo al siguiente nivel de madurez. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros, que lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, que crezcamos en la obediencia del conocimiento de la palabra de Dios.